Saludos, bendiciones. Le habla su hermano y amigo Vladimir Stanley una vez más desde la ciudad de Panamá para compartir con usted este próximo video, el cual está muy interesante. Por favor, no se vaya, en breve volvemos. Y en esta ocasión tengo la bendición de poder compartir contigo un tema que va a ser muy vital y muy importante para todos nosotros, y es el por qué me debo de congregar. ¡Wow! Tremendo. ¿Y quién más que mi persona como pastor, el poder explicarte las razones, el por qué debemos congregarnos, si hay virtud en eso o no, si es obligatorio o no, si es opcional o no? Bueno, en primer lugar le diría que el congregarnos no es un asunto improvisado de pastores o de iglesia o de organizaciones, sino que fue un asunto y es un asunto avalado del Señor. Y quiero introducirme en esta pequeña lección que quiero compartir con usted en este video de la siguiente manera. En Hebreos 10:25 quiero leerlo para usted. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Interesante, porque el apóstol que escribió o que nos da la introducción en esta carta a los Hebreos, de acuerdo al verso que acabamos de leer, nos insta al mantener la buena actitud de congregarnos, de estar juntos, de estar reunidos en un solo lugar. Y dice la Escritura que no dejemos de hacerlo, o sea, que había gente o hay gente que lo deja de hacer. De hecho, si él lo está mencionando en la carta a los Hebreos, es porque él había tenido la experiencia de personas que lo estaban dejando de hacer. Pero él exhorta a través de este verso que no dejemos de hacerlo, no se haga una costumbre el hecho de poder estar en un lugar y no hacerlo. Y sobre todo en el lugar donde nos reunimos los santos, como más adelante lo vamos a ver. Finalmente, en este primer punto, debemos congregarnos, yo diría, es porque es una ordenanza del Señor. Y claro que sí, todos los que hemos sido redimidos y lavados por la sangre de Jesús, estamos siempre dispuestos a obedecer su palabra, su voluntad. Leo para usted Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y en este punto tendría que decirle que el día que él hablaba de que se estaba acercando era la venida del Señor. Cuando vemos ahora que la venida del Señor está aún cada vez más cerca, desde el día en que escribieron este verso, hoy está más cerca que ese día, es cuando más entusiasmo y con más entereza los cristianos o los creyentes de este tiempo debemos correr hacia la iglesia para congregarnos y estimularnos a medida que el día de la venida del Señor se acerca. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque es saludable, ya que es el lugar que Dios escoge para enseñarnos personalmente. En 1 Corintios 14:23, la primera parte, mire lo que dice. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, fíjate el punto cómo empieza. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto incrédulo, ¿no dirán que todos están locos? Este verso lo que está hablando es una corrección del apóstol Pablo hacia la iglesia de los Corintios. Pero nota la primera expresión que el apóstol Pablo usa, es que la iglesia debe estar reunida en un solo lugar. Evidentemente se esperan que la gente llegue a un lugar donde la gente de Dios está reunida. Y la corrección que el apóstol Pablo lleva hacia la iglesia de los Corintios, evidentemente no se los dice a un individuo, sino que lo habla de forma colectiva. Es importante, como segundo punto, que nosotros decidamos congregarnos en un lugar, es porque en ese lugar es donde Dios va a hablarnos para traernos corrección como cuerpo de Cristo, como miembros de la familia de Dios, como ese cuerpo espiritual, pero también físico de lo que es la iglesia de Jesús. Mira lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia está compuesta por dos palabras que hacen una misma, que es eclesia. La primera parte de la palabra eclesia significa salir, y la segunda parte de eclesía
significa asamblea. Entonces, si unimos las dos palabras, que es la palabra iglesia, o lo que significa o lo que nos arroja es la asamblea de aquellos que hemos salido del mundo. Es la asamblea, la reunión de aquellos que han salido de la muerte a la vida. Es la asamblea de aquellos que han nacido de nuevo. O sea, es totalmente bíblico que una persona, luego de haber nacido de nuevo, pueda reunirse con otros hermanos, con otras personas que también han experimentado el nuevo nacimiento con un solo fin, de que en esas reuniones usted pueda ser motivado, instruido, capacitado, corregido, donde Dios va a hablar de forma colectiva para que podamos recibir la instrucción como iglesia del Señor para caminar en esta tierra o traer el diseño que Dios desea traer por medio del cuerpo de Cristo, que es cada hermano que ha sido salvo, que ha sido lavado con la sangre, que ha recibido a Jesús como Señor y Señor en su corazón. Ese hermano, esa hermana, ese joven, ese adulto mayor necesita como siguiente paso asistir a la asamblea, asistir a la reunión, asistir a la iglesia, a la eclesia, que es el grupo de hermanos que han salido del mundo y ahora se reúnen para alabar, para adorar, para bendecir, para ser instruidos, para ser enseñados por la palabra de Dios, por el mismo Dios. Y como acabas de escuchar, lo importante entonces que es buscar un lugar donde puedas congregarte, no solo porque el Señor así lo ha mandado, sino también porque es el lugar donde Dios ha escogido para que su iglesia, el cuerpo de Cristo, usted como individuo, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, sea entrenado. ¿O qué le dijo Pablo a su hijo Timoteo hablando de lo que es la iglesia o eclesia? Que es la reunión de los santos. Dice, en 1 Timoteo 3:15, dice, para que por si tardo, Pablo diciendo que supiera esto por si él tardaba, que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Fíjate, no le está diciendo para que sepas cómo conducirte en el mundo, como dando una connotación a que la casa de Dios en la tierra es real. Es el lugar donde Dios habita. Ahora, yo sé que Dios habita en nosotros, que Dios habita en nuestro cuerpo y que en primera instancia nosotros evidentemente somos la casa de Dios. Sin embargo, no omitimos la idea también de una forma bíblica que Dios desea o llama también su casa el lugar donde los santos se reúnen con el fin que te acabo de mencionar hace un momento. Por esa razón, el apóstol Pablo, enviando a su hijo Timoteo hacia una iglesia en particular en Éfeso, le dice lo siguiente, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Fíjate cómo debes conducirte en el lugar donde se reúnen los santos, en el lugar donde se reúnen las personas que han salido del mundo para entonces vivir una vida separada para Dios. Y fíjate cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ahí viene la otra parte que es importante. Por favor, escucha esto, querido. Que es la iglesia de Dios. O sea, que es la eclesia, que es la reunión, que es la asamblea de aquellos que han nacido de nuevo para estar en ese lugar convocados por el cielo con el fin de que Dios pueda nutrirnos, hablarnos, enseñarnos y experimentar la vida de Dios en ese lugar. Que es, dice, que la iglesia, él mismo dice que es columna y baluarte de la verdad. Quiero leerlo ahora de forma completa para ti, para que podamos ver el contenido de este verso. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Te das cuenta la razón por la cual nosotros debemos congregarnos? Porque es el lugar donde la verdad de Dios se va a manifestar a cada uno de nosotros. Y qué tremendo consejo le habla el apóstol Pablo a su hijo Timoteo a través de esta carta enviada con mucho amor, donde le habla el valor de lo que es la reunión de los santos, que es la iglesia del Señor, la que se convierte en columna y baluarte de la verdad. Yo quiero decirte algo que es muy importante que tú escuches y sepas, y es que el creyente, el cristiano, o el hombre o la mujer, el adulto, el anciano o el niño o el joven, que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Jesús y no desea congregarse, no puede comprender o no comprenderá jamás una faceta que hay entre Hebreos 10:25,
donde nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Y Hebreos 13:15, hay un enlace entre estos dos versos porque se está tratando de una congregación y de un individuo y una congregación. ¿Cuál es este enlace a la cual nos habla lo que dice Hebreos 13:15? Así que esforzámonos siempre, o seamos esforzados siempre por medio de Él, trayendo sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, dice la Escritura, se agrada a Dios. Y viene el verso, o viene la expresión que es importante, donde se encuentra el enlace, donde dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¡Wow! Tremendo. En su casa usted no podrá sujetarse a algún pastor. Y en el momento en que usted decida quedarse en casa, siendo creyente, siendo hijo de Dios, por cualquier razón que sea, y usted decide quedarse en casa, usted no está cumpliendo en este principio, usted no está cumpliendo en esta parte de que la iglesia se compone de individuos, pero también de un pastor. Bíblicamente dice, obedeceos a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cómo usted va a cumplir esta parte? ¿Cómo usted va a ser enseñado? ¿Cómo usted va a ser entrenado? Si usted no tiene un pastor, usted no tiene un mentor, usted no tiene un padre espiritual, un maestro de la palabra, alguien que lo dirija, alguien que lo aconseje, alguien que le ayude a usted a cuando cometemos errores o cuando lo hacemos bien, por lo menos que nos digan, wow, va por buen camino. Porque evidentemente en ambas líneas debemos ser estimulados y también corregidos. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que entonces es importante que haya una relación entre las personas, las ovejas o los congregantes y un pastor. Es importante que usted sepa que bíblicamente el Señor ha puesto pastores para el cuidado de las ovejas. Y usted podría decirme en este punto, pero pastor, yo estoy o he decidido quedarme en una casa y ser enseñado, ser dirigido o ser enseñado por lo que veo en YouTube o por lo que otros hombres de Dios en otros países, otros pastores enseñan y yo me quedo ahí en mi casa. Mira, querido, eso tiene una connotación, es verdad, tiene un nivel de importancia, pero en ese punto yo tendría que decirle que usted no está sujeto a lo que realmente dice la Escritura. La Escritura dice que usted no debe ser pastoreado por YouTube, usted no debe ser pastoreado a la distancia, que usted es pastoreado personalmente. Dice, sujetaos a vuestros pastores. Y posiblemente aquí, como lo quería decir hace un momento, usted pueda decirme, yo decidí quedarme en casa, yo decidí ser pastoreado por televisión, porque me abusaron, porque me traicionaron, porque me abusaron de mi confianza, y puede ser muy cierto eso. Sin embargo, lo que te haya ocurrido o lo mal que te hayan tratado o lo mal que lo haya hecho esa persona, no invalida, escúchame bien mi santo, no invalida el que usted decida no cumplir con este requisito que la palabra de Dios, que Dios mismo te está pidiendo y nos está pidiendo que hagamos. Recuerda esto, no habrían pastores si no hay gente, y no hay gente porque tampoco habrían pastores. O sea, ambos nos necesitamos. Y Dios está detrás de todo esto, que usted y yo seamos pastoreados, que usted y yo seamos dirigidos en un lugar, en una congregación. Así es que, como este segundo punto, o este punto tendríamos que decir que congregarnos es importante, porque es el lugar donde ahí Dios nos entrena, nos capacita, y donde empezamos a ser tratados a través de hombres de Dios o mujeres de Dios que Dios ha puesto en el lugar para que nosotros seamos nutridos. Y si por alguna razón usted tiene una situación que se ha dado cuenta de que la persona que le está pastoreando no llena los requisitos bíblicos, pues lo mejor que usted puede hacer es orar a Dios, y si tiene que moverse a una iglesia, hágalo, vaya a otro lugar, no hay problema. Pero lo que usted no debe hacer es quedarse en casa porque alguien, uno o dos pastores, no le hicieron bien y usted decidir quedarse en casa. No, porque estaría entonces siendo merced, usted sería víctima de Satanás, y el plan de Dios en usted prácticamente no se llevaría a cabo, ya que el mismo se lleva a cabo cuando usted es entrenado, capacitado por verdaderos hombres de Dios. Así es que salga de su casa y busque otro lugar donde Dios le pueda llevar para que usted sea enseñado en la palabra. Y quiero regalarte ahora otro versículo que es
importantísimo que usted y yo podamos escuchar y saber que también esto es palabra de Dios para estimular la decisión suya de no quedarse más en casa, sino ir a la congregación como parte también de su vida cristiana. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitamos su fe. ¿Cómo usted podría imitar la fe de alguien que usted no ve? ¿Cómo usted puede imitar la fe de un pastor, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, al cual usted no está conociendo personalmente? Por eso es importante que ese modelo de hombre de Dios, de mujer de Dios, siempre va a estar en la imagen visible, como dice la Escritura, del hombre o de la persona que nos está dirigiendo como el pastor de nuestra vida, como el pastor que es el responsable de parte de Dios por nuestras almas, por dirigirnos bien. Claro, otra vez, hago memoria de lo que te acabo de decir. No tomes como excusa si un pastor no está cumpliendo, si usted está viendo que su vida de fe, su vida o su conducta no es acorde a la palabra de Dios, pues ore al Señor, ore a Dios. Y si Dios tiene que moverte del lugar, te va a mover, pero no te va a dejar en tu casa. Te va a mover a un lugar donde realmente tú puedas ver el ejemplo de un verdadero hombre de Dios para que tú puedas imitar su fe y vivir a la altura de lo que Dios así requiere. Y tercer y último punto que quiero tocarte hoy, de la razón por la cual debemos de congregarnos, es porque al congregarnos también en el lugar de reunión, en la asamblea de los santos, el Señor ahí se manifiesta y envía su bendición y vida eterna. En Salmo 133, versos 1, 2 y 3, dice de la siguiente manera, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si tú te quedas en casa, tú puedes ver tremendos servicios. Yo he estado en casa oyendo servicios, pero no es lo mismo. No es igual como llegar a la congregación, llegar al lugar donde realmente hay otros hermanos también que posiblemente al verme se estimulan o al yo verlos a ellos, también soy estimulado a seguir avanzando en este camino de fe. Y dice que en ese momento, en esa reunión, es algo armonioso, es hermoso, dice la Escritura. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, ¿a dónde allí? En la reunión, en la iglesia, en aquellos que han salido del mundo y se están reuniendo en un lugar para adorar a Dios, para ser entrenados, para ser capacitados, para ser corregidos, enseñados, nutridos. En esa reunión dice que es ahí donde Jehová también envía bendición y se manifiesta la vida eterna. Se sigue manifestando vida eterna. O sea, en pocas palabras, querido y apreciado hermano, si por alguna razón Satanás, gente, te dijo que no es importante congregarse, yo tengo que decirte lo que dice la Escritura. Sí es importante congregarse. Si es opcional o no, no es un asunto de que si tomas una opción o no. Es importante hacerlo, hay que hacerlo. Necesitamos seguir congregándonos. Sí, muchas cosas, pues, sabes cómo podría decírtelo ya finalmente. Posiblemente la iglesia donde tú estés no sea la mejor. De hecho, te tendría que decir que no hay ninguna iglesia que sea perfecta. No hay ninguna iglesia que sea la mejor. Todas las iglesias son parte y miembros del cuerpo de Cristo. Algunas tendrán un énfasis, otras tendrán asignaciones, otras trabajarán de un modo y otras de otro. Pero si Dios te llamó a ese lugar, si Dios te dijo que es ahí, no dejes de congregarte. Mantente siempre congregándote, sirviendo, amando, honrando, respetando y ocupándote de todas las actividades que el Señor, por medio de su iglesia, está haciendo para seguir llevando el reino de Dios a la tierra. Por lo demás, queridos hermanos, quiero decirte que permitas que Dios nos siga hablando a través de este tema, porque apenas es un pequeño espacio. Sé que este video se ha alargado un poco más de lo normal, pero es importante que yo te dijera todas estas cosas. No me queda otra cosa más que decirte que de verdad estoy muy agradecido que hayas llegado hasta este momento y que hayas escuchado toda esta enseñanza. Muchas gracias una vez más por abrirnos tu corazón, por abrirnos tu mente, por abrirnos ese espacio tan importante en el lugar donde te encuentras. Te bendigo desde este lugar, desde la ciudad de Panamá.
declaro sobre tu vida bendición, vida eterna y entusiasmo y ánimo para conquistar aquello que Dios ha dicho que es para ti. El Señor te bendice. Habló para ti tu hermano y amigo Vladimir Stanley, quien les dice hasta la próxima. Les amamos.